Buenos días. Bueno, vamos a ver ahora el tema de los números complejos. ¿Por qué se hizo necesidad que el hombre tomara este conjunto nuevo? Por ejemplo, se presentaban muchas ecuaciones. Por ejemplo, x cuadrado más 1 igual a 0. Para darle solución a esta ecuación, entonces los principios matemáticos que conocemos se pusieron en funcionamiento. Ahora, esta ecuación también la resolvíamos de esta manera. Pero la situación a los matemáticos de la época no les sonaba esta expresión, porque esa expresión no pertenecía a los números reales. O sea que ellos sacaron conclusión de que las raíces cuadradas de los números negativos no existen en los números reales. Esa fue una razón bastante importante y de peso para crear la unidad imaginaria. Unidad imaginaria. ¿Cómo se definió esa unidad imaginaria? Pues simplemente con una y la igualaron a esa expresión. Esta sería nuestra definición de lo que es la unidad imaginaria. Entonces, por ejemplo, resolver una ecuación de este tipo era hacer algo análogo a este trabajo, que sería x cuadrado igual a 5. Y acá tendríamos x igual, menos 5. Y su raíz. Entonces podríamos nosotros escribir que esta x era igual a raíz de 5 por las propiedades de los radicales por menos 1. Y eso es válido. La raíz de 5 podría ser positiva, negativa. Y esta expresión que está de acá en adelante la llamábamos y. Y de esa manera podríamos presentar la solución a ese tipo de ecuaciones. Entonces ya las dábamos en función de y. Bien. Por esta parte, pues entonces se dio cuenta el matemático, investigador, científico, como queramos llamarlo, de esa época y formó el conjunto de los números complejos, donde en muchas ocasiones tenemos soluciones reales y muchas soluciones también son imaginarias. Entonces se creó los números complejos, ¿sí? Un número complejo está formado generalmente por una parte real y otra parte imaginaria. Una parte real y otra parte imaginaria. A ver, se denotan por la letra Z y lo puedes escribir como X más Y. Esta sería nuestra forma de un número complejo y se llama una forma binómica o rectangular, ¿sí? ¿Por qué se llama binómica o rectangular? Porque esto lo puedo asociar
en la parte geométrica a un punto del plano. Pero ese plano ahora se va a llamar plano complejo. ¿En razón a qué? En razón a que tenemos una parte que va en el eje real y otra en el eje imaginario, ¿sí? Entonces, esta parte que está acá se identifican plenamente. Parte real, parte imaginaria. Parte real y parte imaginaria. Bien, ejemplos de estos hay infinitos. Si hay infinitos números reales, pues obviamente que también estarán siendo infinitos los números complejos que vamos a tratar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría tener un z como 2 más 3i. Se identifica plenamente que la parte real es 2 y la parte imaginaria es 3. Otro número complejo puede ser menos 1 más i. Aquí nosotros le asociamos el par ordenado 2, 3, ¿sí? Los números complejos yo los puedo representar por puntos en el plano complejo o por vectores. Los vectores son muy importantes, tanto en matemática como en física. Entonces nos corresponde a nosotros saberlos manejar de manera casi que perfecta. Entonces, esos números podríamos también tenerlos en cuenta para ubicarlos en el plano cartesiano. Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde busquemos esa parte. A ver, otro número complejo. Menos 3, menos 2i. Mira que le estoy dando números complejos que se encuentran en los diferentes cuadrantes. Entonces, este sería menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. De esa manera podemos seguir usando el recorrido del plano complejo. Entonces, por aquí tendríamos 4 menos i. La parte real es 4 menos 1. Esos serían 4 números que están en los diferentes cuadrantes. Ahora, yo puedo tener números que se encuentren en los semiejes. Por ejemplo, z igual a 3. Z igual a 3 lo puedo escribir también como 3 más 0i. 3 más 0i. ¿Y 3 más 0i quién es? Pues simplemente es 3,0. Un número que se encuentra en el eje positivo de la X. También podríamos tener z igual a 3i. Ese 3i, ¿qué me dice? Que no hay parte real, pero solo tiene parte imaginaria. O sea que mira, ese sería 0,3. 0,3. Bien, podríamos seguir haciendo nuestro recorrido. Z igual a menos 2, que sería equivalente a tener que menos 2 más 0i. O sea, geométricamente estaría ubicado en el semieje negativo de la X. Y este sería un punto que tiene la posición menos 2,0. Otro que nosotros pudiéramos tener sería ¿cuál? Menos 5i. Menos 5i, dése cuenta que no tiene parte real. Para cuando la necesite, pues simplemente la interpreta de esa manera y nos quedaría a nosotros 0, menos 5 y ya estamos listos.
¿Cuántos números tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y finalmente podríamos tener nuestro origen, que sería 0 más 0i. Y ese sería nuestro origen. Bueno, voy a aprovechar el tablero en ese sentido para hablar de la posición de los números en el plano complejo, ¿sí? La representación geométrica de los números en el plano complejo. Vamos a revisar esa ubicación. Para representar gráficamente un número complejo que utilizamos, un eje análogo al del plano cartesiano, pero este lo vamos a llamar plano imaginario, donde el eje real es X y el eje Y serían los imaginarios, ¿sí? Entonces, esto se llama plano complejo. Muy fácil también de asociar para hacerlo. Bien, entonces nosotros decíamos que podríamos representar por puntos o por vectores, ¿sí? Por ejemplo, este primer punto, Z1, voy a llamarlos así, Z sub 3, Z sub 4, sub 5, sub 6, sub 7, sub 8 y el 9. Este sería nuestro origen, que sería Z sub 9. Bueno, entonces ahora podríamos nosotros hablar de 1, 2 unidades, 3 unidades y subimos 2. Este punto nos representa aquí a Z sub 1. Ese par ordenado ubica al complejo Z sub 1. Puedo también hacerlo a través de un vector. Voy a hacer el primero nada más como vector. Y ese vector siempre será un vector en posición estándar o en posición normal, que quiere decir que siempre sale del origen. Siempre sale del origen. De la misma manera pudiera usted representar todos y cada uno de esos números que coloqué como ejemplo. Entonces, el Z2 estaría ubicado en menos 1, 1. ¿Sí? Ay, este era 3, 2, sí. Menos 1, 1. Y entonces estaríamos por acá. Bueno, no le voy a colocar las escalas para que no se me confundan. Pero sí voy a hacer de pronto un trabajito de divisiones. Entonces, este que tengo acá sería Z sub 2. Z sub 3 estaría menos 3 menos 2. Menos 3 menos 2 estaríamos por acá. Y este punto sería Z sub 3. Z sub 4 sería 1, 2, 3, 4 y bajamos 1. Profe, qué pena interrumpir, pero el primero no es 2, 3, el primero Z1. Corrección para el número 1, que efectivamente con 2 y 1, 2 y 3. Entonces sería Z sub 1. Y en la corrección, pues vamos a colocar su vector. Muchas gracias al estudiante que me hizo caer en cuenta. Bien, sigamos con Z sub 5. Z sub 5 ya es un número incompleto, ¿cierto? Estos números ya serían incompletos. Números incompletos. Y este que voy a marcar acá sería este que voy a marcar acá. Y este otro, el 8,
estos que marco con asterisco, se llamarían imaginarios puros, ¿sí? Imaginarios puros. ¿Por qué? Porque no tiene sino solo parte real. Y todo número real es un número complejo, ¿sí? Así como decíamos también que todo número entero era un número racional. Simplemente le colocábamos el 1 para que pudiera expresarse en forma racional. Bien, entonces el punto Z5, el punto complejo, el número complejo Z5 sería 3, 0. Este estaríamos acá, Z sub 5. Z sub 6 es un imaginario puro, dice 0,3. Y 0,3 estaríamos acá. Miren, los imaginarios puros se ubican sobre el eje Y, el eje que le asociamos a eje imaginario. El Z sub 7 sería menos 2,0. Z sub 7 estaría aquí, mira. Z sub 7. Y otro imaginario puro sería Z igual a menos 5i. No hay en X 1, 2, 3, 4, 5. Y este punto se llamaría Z sub 8. Y este origen sería Z sub 9. Bueno, esa sería la representación de... Bien, ahora miremos qué podemos hacer con esos números complejos, qué tipo de operaciones podemos hacer. Básicamente podemos hacer las mismas operaciones aritméticas que hacemos en la parte real. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer sumas, puedo hacer diferencias, puedo hacer productos, puedo hacer cocientes, puedo hacer potencias, potenciación, y puedo hacer radicación. Básicamente vamos a hacer esa parte. Son 6 operaciones las que debemos aprender a hacer y terminamos nuestro trabajo. Obviamente que hay unas que favorecen hacerse en forma binómica o rectangular y otras las podemos hacer en forma polar, que también se llama forma trigonométrica, y la forma exponencial o la forma Euler. Forma exponencial o de Euler. Bien, vamos a empezar con adición o suma. Y yo lo voy a hacer a través de ejemplos propiamente dichos. Entonces, digamos lo siguiente. Sean Z sub 1, 3 más 2i. Z sub 2 igual a menos 4 más i. Y me piden a mí hallar Z1 más Z2. Primero, Z2 más Z1. Segunda pregunta. Tercera pregunta. Z1 menos Z2. Cuarta pregunta. Z2 menos Z1. Bueno, voy a tratar de hacer esa parte. Recuerde que esos números están, estas expresiones me están representando unas operaciones con estos dos números que se han definido, Z1 como 3 más 2i y Z2 como menos 4 más i. Yo lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer a partir de la forma binómica en aritmética y en la forma también geométrica, es decir, en la parte gráfica. Ahora referimos la parte gráfica de forma precisa. Entonces, en la solución,
nosotros vamos a mirar que la primera parte, Z1 más Z2, pues usted podría también hacer la forma de expresarlo linealmente o expresarlo, digamos, asociándolo a columnas. Por ejemplo, me quedaría de esta manera. Si lo asocio a columnas, me quedaría fácil operar. No puedo hacerlo de otra manera. Operamos obviamente las partes reales y las partes imaginarias. O sea que aquí me quedaría -1 más 3i. Y ya le hemos dado respuesta a nuestro primer ejercicio, ¿sí? Ahora lo hago en la forma geométrica o también llamada forma gráfica. El segundo, si usted se da cuenta, el segundo, lo único que me dice es que Z2 más Z1. Y hago entonces primero la presentación de Z2 y luego la de Z1, que sería 3 más 2i. Y acá observamos que me da -1 más 3i. Este resultado, si lo compara con el anterior, son resultados iguales. O sea que podríamos en un momento dado hablar de las propiedades de los números complejos. Ahí se estaría cumpliendo la propiedad conmutativa, es decir, el orden no me da un resultado diferente, sino por el contrario, me daría un resultado igual, un resultado igual. Bueno, antes de seguir, voy a presentar la forma geométrica a través de vectores. Entonces, existen dos métodos para hacerlo. Uno se llama paralelogramo y el otro el método de triángulo, o también llamado método de ¿qué? Cabeza y cola. También se podría asociar a esto. Entonces, póngame cuidado acá, por favor. Vamos a preparar nuestro plano complejo y en él vamos a colocar esos números complejos, pero asociados a vectores, para nosotros poder aplicar el método inicialmente de paralelogramo. Recordemos que el paralelogramo es un cuadrilátero que tiene lados paralelos 2 a 2. Bien, nuestro primer número complejo dice 3 más 2i. Entonces, por acá estaríamos con 3 y 2 unidades por acá. Sería este nuestro número complejo llamado Z1, representado ahora por un vector. Este valor de Z2 menos 4 más i, prácticamente lo que dice es menos 4,1. Y menos 4,1 estaría por acá, menos 4 y 1 por acá. Bien, usted allá debe también hacerlo con sus medidas exactas. Bueno, este es Z2 y este es Z1. Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para formar el paralelogramo? Hay personas que viendo las cosas mal, las dejan así. Un paralelogramo quiere decir que es un cuadrilátero que tiene lados paralelos 2 a 2. ¿Qué es un cuadrilátero? Pues un polígono, ¿sí? Un polígono. Y entonces, mira, por ejemplo, este rectángulo lo llamo paralelogramo también, porque tenemos este lado que es paralelo a este de acá. Este lado que está acá es paralelo a este de acá. Entonces, un cuadrilátero, 4 lados. Y tiene la característica de ser paralelos 2 a 2. Entonces, también lo puedo llamar paralelogramo, ¿sí? Ahora, todos los paralelogramos no forman ángulo recto. Hay unos que pueden formar ángulo recto o forman también ángulos distintos a ángulo recto. Veamos entonces cómo se nos forma el nuestro. El nuestro se forma muy fácil. Mira, usted se puede parar aquí
y asume que este es 0 y grafica las coordenadas del otro. Entonces, si este es 0, entonces grafiquemos las coordenadas del otro, que me decía -4 y sube 1. Listo. Y has hallado el punto para cerrar el paralelogramo. Este mismo punto lo puede hallar al contrario. Párese aquí y sea este un 0 y pinte las coordenadas del otro. ¿Cuáles son las coordenadas del otro? Entonces, mire, 3 y sube 2. Y volvemos a obtener ese punto. ¿Sí? Entonces, esa sería una forma muy sencilla de obtener el punto que me permite graficar esa figura que estábamos nosotros requiriendo, que es un paralelogramo, ¿sí? Y ahí lo vemos de una manera bastante como exacta, ¿sí? Esta representación del vector que ve usted ahí sería lo que representa la suma de Z1 más Z2. Bueno, si usted observa, ¿cómo encuentra ese valor? Pues simplemente ahora hacemos la proyección de ese punto contra el eje X y aquí encuentro un valor que sería -1. Y hace la misma proyección con respecto al eje Z y aquí encontrará que llegaría al valor 3, al valor 3. Luego, ese -1, este punto representa -1,3, que corresponde al número complejo que fue el resultado de la suma, ¿sí? Que fue el resultado de la suma. Bien, ese método se llama método de Pareto. Usemos ahora el método de cabeza y cola. Usted puede iniciar sumando el que quiera, ¿sí? El que quiera. Y entonces por acá tendríamos 3 unidades y 2 por este lado. Tendríamos la ubicación de nuestro primer número completo. Ahora, a continuación, hago cabeza y cola. ¿Qué es cabeza y cola? Unir un vector con otro, ¿sí? Donde termina un vector, cola, cabeza, cola, eso es fácil de entender, ¿cierto? Bueno, entonces ya hice este. Ahora, en la cabeza de él coloco la cola del otro. ¿Y la cola del otro qué quiere decir? Que ese va a ser -4 unidades, que estaríamos por acá, -4 unidades, caminamos en paralelo al eje X y subimos una unidad. Entonces, esta expresión me permite a mí hacer este trazo. Este punto me permite hacerlo. Y entonces, mire, la cola de Z1 siempre iría en el origen y obtenemos la cabeza. Luego, la cola de Z2 la colocamos en la cabeza de Z1 y marcamos su vector. Listo. Ese sería el trabajo. Este método es muy favorable usarlo cuando tengo que sumar 3 o más vectores. Entonces, es bastante eficiente para hacerlo y no se nos convierte por allá la gráfica en una malla de vectores que a veces ni se entiende, ¿sí? Y entonces mira que la resultante pues simplemente será el origen con la última cabeza. Y entonces la última cabeza era el punto -4, 1. Y nuevamente pues haría usted, digamos, la proyección
de este punto con respecto al eje X y este punto con respecto al eje Y. Y aquí vuelve a darle 1 y 3. Bueno, ese sería nuestro trabajo de la suma. Para el número 3, nos corresponde hacer Z1 menos Z2. Entonces veamos qué ocurre con esta situación. Z1, a veces también me pueden decir eso, pero en la parte gráfica. Voy a colocarlo, Z1, lo voy a colocar acá como el valor que me lo definieron. Menos Z2. Pero aquí voy a tener el cuidado de hacer un paréntesis para colocarlo. Y entonces acá tengo efectivamente Z1 menos Z2. Ahí dice claramente eso. Ahora voy a usar, por ejemplo, el trabajo lineal. Sigamos por acá. El valor de Z1 no cambia para nada. Pero mire que el valor de Z2 va a cambiar por efecto de este signo que está precediendo a esa expresión. Entonces me daría más 4 menos I. Aquí ya se evidencian resultados. Estos dos que no tienen I forman la parte real. Y entonces la parte real me daría 7. Estas dos expresiones que tienen I formarían la parte imaginaria y 2i menos i me daría más i. Y esto asocia al par ordenado 7,1. Bueno, primera parte con ese ejercicio. Ahorita hacemos la parte gráfica. En el número 4, para el número 4, ahora es cambiar el orden de la diferencia. Entonces, primero escribimos Z2 y luego menos y Z1. Aquí se requiere que usted tenga que insertar un paréntesis. Entonces, mira, tengo Z1 menos Z2. Y nuevamente el efecto de este signo negativo que nos daría menos 4 más i menos 3 menos 2i. La parte reales sería entonces menos 7, partes imaginarias menos i. Y esto lo asociamos a un par ordenado menos 7, menos 1. Yo quiero que miren estos dos resultados y los comparen, ¿sí? Los comparen, porque nos van a dar cosas diferentes. Entonces, la resta, en conclusión, podríamos también decir que Z1 menos Z2 no es igual a Z2 menos Z1. ¿Sí? Tenerle cuidado a esa expresión. Bien, muchachos. Ese sería nuestro trabajo de la parte, entre comillas, aritmética. Y esto, la suma y la resta siempre se hacen en forma binómica o rectangular. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a hacer el trabajo geométrico. Bien, para la parte geométrica de la diferencia, podremos hacer primero como una situación acá de convertir esta diferencia, convertirla en suma. ¿Cómo lo haría? Pues simplemente sería tener Z1 más y el segundo lo coloco negativo.
¿cierto? Porque el producto de signos más por menos me genera el menos. Entonces, eso es válido. Este número que está acá se llamaría opuesto aditivo de Z2. El opuesto aditivo de Z2. Bueno, empecemos. Entonces, grafiquemos Z1 normalmente. Z1 lo vamos a graficar normalmente. 3 y 2. Está aquí. Ese es Z1. Ahora, Z2. Póngale cuidado que voy a hacerlo normalmente. ¿Sí? Normalmente, ¿qué quiere decir? Menos 4 y 1. Este sería mi Z2. Pero yo no necesito Z2. Yo necesito es menos Z2. Y entonces menos Z2 simplemente es a partir de Z2, que es menos 4 más I, usted menos Z2, ¿cómo lo obtiene? Pues esto es un proceso que yo hago para que usted vea, pero después sacamos la conclusión de que es tomar el primero, cambiarle el signo y cambiarle el signo al segundo, ¿sí? Entonces, esta operación es muy fácil de entender. Z2 era menos 4 más I. Yo necesito el menos Z2. Pues a ese número le cambio el signo, opero los signos y me da 4 más I, que sería opuesto de Z2. Ahora, ¿cómo lo pinto? Ponle cuidado cómo lo pintamos. Pues este es el que yo necesito. 4, 4 y me da menos I. Por aquí estaríamos con este. Mira que él vive o está en la misma línea, prácticamente están en la misma línea de Z2. Lo que pasa es que Z2 lleva esta dirección y menos Z2 lleva la dirección opuesta. Ahora, lo que yo debo hacer es lo que propuse acá. Sume Z1 con menos Z2. Ahora los que intervienen en la suma geométrica son estos dos, ¿sí? Y podemos aplicar método de paralelogramo. Como este número es 4i, me puedo parar aquí y le digo 4 en forma horizontal y menos i. Y menos i estaríamos por acá. Entonces, he encontrado el punto que me permite cerrar ese paralelogramo, ¿sí? Cerrar ese paralelogramo. Y ese punto, pues, simplemente lo usamos para nuestro trabajo de cerramiento. Bien. ¿Cuál es mi resultado? Mi resultado entonces sería desde el origen a ese punto. Este sería mi resultado, que se llamaría Z1 menos Z2. Ahora, ¿cómo encontramos el punto? ¿Cómo encontramos las coordenadas de este punto? Pues fácil. Volvemos a hacer nuestro trabajo de ¿qué? De proyección. Voy a colocar acá ese punto, proyectaría aquí. Y entonces, si yo hago la medición, exactamente nos daría 7,1. 7,1. Que sería esta operación. 7,1.
Sería esa la operación inicial. Bien. Ahora nosotros miramos la diferencia de la otra parte, ¿sí? La diferencia de la otra parte. Puedo hacer algo análogo a este trabajo que inicialmente presenté con la diferencia en el orden de Z1 menos Z2. Ahora vamos a interesarnos por hacer la diferencia entre Z2 menos Z1, que esa expresión la puedo escribir de una forma equivalente a Z2 más menos Z1. En este caso, Z1 va a ser ahora el opuesto, el opuesto. Entonces, pintemos primero Z2. Z2 estaba definido como menos 4 más I, más I. Este sería nuestro Z2. Bueno, le damos entonces la representación como vector. Ese sería Z2. Tengo que presentar ahora menos Z1. Pues menos Z1, si ya sé cómo hacerlo, pues simplemente usted puede decir que menos Z1 es cambiándole los signos, perdón, a Z1, ¿sí? Entonces me quedaría menos 3 menos 2i. Miren dónde estaría entonces menos 3 por acá y 2i por acá. Y tendríamos acá ese valor nos permite graficar menos Z1. Recuerden que Z1 estaba de para allá, ¿cierto? Recuerden que Z1 estaba de para allá. Entonces, vamos a recordarlo acá. Z1 estaba por acá. Z1 era con 2. Sí. Este era Z1. Pero yo a él no lo necesito. Yo necesito es a quién. A menos Z1. Y entonces, ¿qué nos quedaría por acá? Simplemente es hacer la operación de suma de dos vectores que están en posición estándar o normal, es decir, su cola está en el origen. Z2 sumado con menos Z1. Aquí sí funciona decir menos Z1 más Z2, puesto que la suma sí es conmutativa. Entonces, nosotros sabemos las coordenadas de este, que serían menos 3, 2. Pues entonces vamos a hacer este trabajo por acá de decir menos 3, menos 2. Estaríamos acá. ¿Listo? Este sería mi punto. Pero si no quiere hacer eso, pues se para acá y grafica las coordenadas del otro. Entonces, por ejemplo, las coordenadas del otro serían menos 4, que estaríamos por acá, y 1 de para arriba, y coincidimos con la misma ubicación, ¿cierto? Con la misma ubicación. Y entonces, por ejemplo, al hacer el cerramiento de estos puntos, podríamos entonces encontrar ese paralelogramo. Mira, para efectos de después del trabajo con vectores, este menos Z1 es este mismo, de acá hasta acá. Para efectos de trabajo posterior, este Z2 es este mismo que está acá, ¿sí? Interpretado de esa manera. Ahora, nosotros observamos que son paralelos 2 a 2. Eso se llama paralelogramo. Bien. ¿Cuál sería nuestro resultante? Entonces, nuestra resultante sería la que sale del origen y va
hasta el otro lado, que sería la bueno, ese sería entonces nuestro resultado Z2 menos Z1. Y hago lo mismo que hice antes. Proyecto y proyecto. Y aquí me daría menos 7 y aquí me daría menos 1, haciendo la proyección de esos puntos hacia los ejes. Bien, esa sería nuestra trabajo de suma y resta, ¿sí? Suma y resta. Bien, ahora el producto de números complejos. En el producto de números complejos se nos pueden presentar dos casos. Multiplicación por un escalar. Y multiplicación de dos o más números complejos. De dos o más números complejos. Bien, de la primera parte sería como si nosotros tuviésemos un número real. ¿Qué número real? C. Un número real, el que quiera. Y nosotros debemos tener un Z. Un Z que tiene la forma binómica o rectangular. Y entonces con esas dos cositas, lo que nosotros pretendemos hacer es hallar CZ. Y entonces, ¿cómo haríamos? Pues simplemente CZ sería igual a C por X más YI. Y esto sería CX más CYI. Dependiendo de C, pasa lo que pasa en funciones. Podemos tener una elongación, podemos tener una contracción o podemos tener un opuesto, ¿cierto? Cambio de dirección. Entonces, este es muy fácil. ¿En qué sentido? Por ejemplo, me dicen halle 2Z menos 3Z, un medio de Z, si Z es igual a 7 menos 3I. Si Z es igual a 7 menos 3I. Entonces, para hallar 2Z, ¿qué tengo que hacer? Tomar 2 y multiplicarlo por Z. Y esto nos daría 2 por 7, 14, menos 2 por 3, 6i. Y ya está listo. Ya está listo. Ahora, si nosotros vamos a hacer la segunda parte, que es menos 3 por z, ¿cómo nos quedaría? Pues sería menos 3 y multiplicarlo otra vez por z. Y ese me daría menos 21 más 9i. Y ya vamos dándole solución a esas dos primeras preguntas. Ahora, un medio de z, ¿qué sería? Un medio multiplicado por z, y entonces tendríamos un resultado que sería 7 medios menos 3 medios de i. Y ya tenemos ahí resuelto ese trabajo. Sí, ya tenemos ahí resuelto nuestro trabajo de la multiplicación de un escalar por un número complejo. Bien, ahora cuando tengamos nosotros que multiplicar Z1 por Z2, ¿a qué será igual eso? Pues simplemente es
x1 más y1 y por x2 más y2 y resolvemos esto de manera muy, pero muy rápida. Por ejemplo, ¿qué me dice acá este trabajo? Si Z1 es igual a 2 más 3. Profe, ¿Sí? ¿puede acercar un poco más el computador? No se alcanza a ver bien la fórmula. Se lo agradeceríamos un montón. Bueno, espero que ahí pueda, Sí, mucho mejor. Gracias. con gusto, sí, como lo descuadré allí para lo nuestro. Ahora está mal. Bueno, ahí parece que mejoró. Vamos a ver. Ahora, Z2 lo voy a escribir como un número distinto. ¿Cuál número distinto? Por ejemplo, menos 4 más i. Creo que eran los que teníamos ahora. Listo. Me piden a mí hallar Z1 por Z2. ¿Qué es lo que hago? Mira, es muy fácil esta operación. Profe, la 1 era 3 más 2i. 2 más 3i. 2 más 3i. No, era 3 más 2i. No, ese era en la suma. Tranquilo, no se preocupe. Tranquilo, aquí lo cambié. Ah, ok. No pasa nada ahí. Entonces, hacemos ley distributiva. Tomo el primero y lo multiplico allá a los dos términos de este segundo número complejo. Tomo el segundo del primer número complejo y lo multiplico por los dos de allá. Entonces, ¿qué me quedaría? Ojo, 2 por menos 4. Menos 8. 2 por i. Más 2i. Ojo, 3 por menos 4. Menos 12i. 3 por más 1. Más 3i cuadrado. Bueno, usted aquí puede observar una simplificación temprana. ¿Qué observa en ese resultado? ¿Qué se observa en ese resultado? Que esto no es ningún número complejo, porque aparece este término en i cuadrado. Y entonces, la unidad imaginaria me permite a mí mirar a qué es igual esto. ¿A qué es igual esto? ¿Sí? ¿A qué es igual? A 1. ¿A cuánto? 1. A 1. Bueno, entonces hay que tener. ¿Por Que qué? I es igual a menos 1. Eso. Sí. Y recuerde, I es igual a raíz de menos 1. Ojo. I es igual a raíz de menos 1. Yo tengo es I cuadrado. Ahora miramos también las potencias de I. Si yo hago I cuadrado, es como si elevara al cuadrado este también. Y entonces, ¿qué me quedaría? ¿Correcto? Me daría eso. ¿Se entiende? Entonces, acá elevas al cuadrado y esta parte también le eleva al cuadrado. Al elevar al cuadrado la i, me quedaría i cuadrado y este radical se pierde por razones del cuadrado. O sea que en adelante, cada vez que tenga i cuadrado, va a colocar ¿qué? Menos 1. Y entonces aquí, ¿qué me queda? Mira, menos 8, menos 10i, más 3 por menos 1. Bien, acá sería menos 8, menos 10i, menos 3. En esas condiciones, estos dos valores sí se pueden sumar porque son semejantes. Y entonces me quedaría menos 11 menos 10i. Y aquí tendríamos la respuesta de Z1 por Z2, que vuelve a ser un ¿qué? Un número completo. A ver, voy a darles una pausita. Bien, para el caso de la división, podemos observar en esta información que la división no es conmutativa, es decir, no es lo mismo dividir A entre B que B entre A.
Eso es una lógica muy formal, ¿cierto? Ahora, ¿cómo procedemos a hacer la división entre números complejos? Entonces, el denominador es Z2 y vamos a llamar Z barra 2 el conjugado de Z2, Z barra 2 el conjugado. Ahora, ¿qué es el conjugado de un número? Acá me dicen que si yo tengo X más Y representando un número complejo, su conjugado se escribe como Z barra. Y es igual a ¿quién? Al mismo número, pero le cambia el signo que los une. Lo cambia el signo que los une, nada más. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta expresión A menos B, ¿cuál sería el conjugado? ¿Cuál sería el conjugado? ¿Listo? Si yo tengo esta expresión, ¿cuál sería el conjugado? Hablen. 2 más 3. 2 más 3 y Si yo tengo esta expresión, ¿cuál sería el conjugado? menos 4 más 5 y Correcto. Entonces, dése cuenta que yo lo único que hice es cambiar el segundo signo, ¿no? eso, hijo. Lo único que hace es cambiar el segundo signo, o sea, el signo que une. Lo demás lo deja igual. Lo demás lo deja igual. Entonces, esa partecita fundamental para nuestro trabajo. Pues yo digo, alguien, a ver, 6 más 2i dividido menos 3 menos i. Vamos a hacer esa división. Entonces, usted puede hacer de una vez extensión de esta línea, puede organizar productos y aquí va a tener multiplicar por 1 cambia, ¿sí o no? ¿Aló? Por uno normal o por menos 1. ¿Multiplicar por 1 cambia o no? No. 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 Entonces, mira, ¿qué pasa si yo tengo el conjugado del denominador? Menos 3 menos i. Su conjugado es menos 3 más i. Y menos 3 más i. Si usted simplifica esto con esto, ¿qué le queda? La parte inicial, ¿cierto? Pero esto se usa para poder resolver la división por ahora en forma binómica. Mañana vemos la forma polar o trigonométrica y otros aspectos. Bien, ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer aquí? Multipliquemos normalmente, ya lo sabemos hacer. Entonces, 2 por menos 3, menos 6, 6 por i, más 6i, 2 por menos 3, menos 6. Profe, el primero no se equivocó, es 6 por menos 3. ¿Usted qué escribió? 6 por menos 3, menos 18. Eso me gusta. Ya, involuntariamente cometí error y se dan cuenta. O sea que eso me da mucha satisfacción porque hay gente que está atendiendo y entendiendo. 2 por menos 3, 6 por i. 2 por menos 3, menos 6i. Y ojo acá, más 2i cuadrado. Ese 2i cuadrado, ¿a qué es igual? Todo esto es igual ¿a quién? Menos 2. A menos 2. ¿Sí? A menos 2. Bueno, por ahora podemos hacer este trabajo así. A ver, entonces, menos 18 y menos 2 me daría menos 20. Y ¡ojo! Mira, se canceló esto. O sea que eso me va a dar un número real.
les adelanto eso. Hagamos la parte del denominador. Me daría 9 menos 3i más 3i menos i cuadrado. ¿I cuadrado cuánto vale? Mira, este con ese se cancela. Menos i cuadrado ¿cuánto vale? Menos 1. 1. 1. 1, profe. Y 10 completaría con el 9. 10. Y simplificado me daría menos 2. O sea que mira, la división sin querer, como dice el chavo, o decía, yo no sé si todavía dice, la división de un número complejo entre otro número complejo me dio un número real. Lo que pasa es que este también lo puedo escribir como menos 2 más 0i. Y de esa forma sería un tercer número complejo, ¿correcto? Sería un tercer número complejo. Revisen ahí. Sí. Ejercicio número 2. Entonces tenemos Z1 dividido Z2. Z1. ¿Quién es Z1? Voy a colocar ahora, por ejemplo, 5 más 2i. Y Z2 lo voy a colocar como 3 menos 5i. Bueno. Profe, disculpe, el resultado pasado era menos 2, ¿verdad? Hijo, yo no sé porque yo lo borré. Alguien que le diga ahí a Beluque que le colabore. Menos 2. Menos 2 más 0i. Gracias. Eso, qué bonito. Bueno, hijos, miren, entonces vamos a hacer ahora este. ¿Cuál es el valor que debo colocar acá? Y acá. 3 hoy. No, dígame, 3 más en 5i. general, ¿qué colocamos ahí en estos dos? 3 más 5i. 3 más El 5 hoy. conjugado, yo 3 más esperaba, 5i. no sé si la pregunta quedó mal hecha, pero yo esperaba que me dijeran, se coloca el conjugado del denominador. Bueno, algunos ya me estaban diciendo, se coloca 3 más 5i, correcto. Y acá abajo también. Ahora, hacemos el numerador normalmente por ley distributiva. 5 por 3, 25i. ¿Se entiende lo que escribo? Nos quedamos callados todos. Bueno, ahí tenemos el ejercicio resuelto en silencio. ¿Se entendió? No sé. Vamos a ver. Para la división, nosotros podemos hacer un método abreviado con respecto al denominador. Recuerde, en reales, cuando estamos trabajando en reales, A menos B por A más B, ¿a qué es igual? A cuadrado menos B cuadrado. Eso en números reales. Ahora, en números complejos, cuando usted tiene A menos BI por A más BI, pues simplemente lo que vas a hacer es tomar la A y la B, elevarlas al cuadrado y sumarlas, no más, ¿sí? No más. ¿Por qué? Porque si usted hace este desarrollo, si hace ese desarrollo,
asumamos que lo vamos a hacer, siempre nos va a dar esto. A por A cuadrado. A por más B, más ABI, menos BI por A, menos ABI. Bueno, ordenamos con respecto al alfabeto. Menos por más, menos B cuadrado, I por I cuadrado. Inicialmente se cancelan estos dos términos. Ahora, recuerde que esto es igual a ¿qué? A menos 1. Y al tener menos 1 multiplicado por menos b, entonces se reproduce a cuadrado más b cuadrado. Espero que con esa explicación usted la pueda usar. Ahora, si no se acuerda o se confunde, pues simplemente la hace en forma extensa, ¿sí? La forma larga. Para las potencias de i, es como si nosotros tuviésemos que hacer i cuadrado, i a la 3, i a la 4, i a la 5, i a la 6, i a la 7, i a la 8. Bueno, yo puedo hacerla de manera recursiva. ¿Qué es de manera recursiva? Usando probablemente el resultado anterior. Entonces, esta por definición ya sabemos que se llama ¿qué? Definición. Perdón. Si yo elevo al cuadrado esta, ¿qué me da elevar al cuadrado esta? Ya lo expliqué. Ahora, por recursiva, ¿qué es i a la 3? Hombre, profesor, por ley de exponentes la puedo escribir como un producto entre i a la 1 e i a la 2. I a la 1, ¿quién es i a la 1? Raíz. Bueno, usted puede escribir acá, perdón. Raíz de menos 1. Multiplicado por i a la 2, pero i a la 2 es menos 1. Y entonces aquí me daría menos raíz de menos 1. O puede también encontrarla como menos i. ¿Por qué? Porque esto es i. ¿Correcto? Eso es i. Ahora, por recursiva, i a la 4, ¿a qué es igual? Usted la puede escribir como i a la 2 por i a la 2. Puede escribirla. Ahora, i a la 2, ¿cuánto vale? Menos 1 por menos 1, y esto nos dará 1. Recursiva, supongamos, i a la 5. Alguien le escribe así. I a la 2 por i a la 3. O puede escribirla como el producto i por i por i por i por i 5 veces. Válido, también válido. Pero entonces no nos vamos a demorar. I cuadrado, ¿cuánto vale i cuadrado? Menos 1. Por, ¿cuánto vale i a la 3? Busquemos i a la 3. I a la 3 me dio menos i. Y menos por menos me da más, y entonces aquí me daría i. I a la 6. I a la 6. ¿A qué sería igual? Bueno, voy a colocar i a la 3 por i a la 3. ¿Qué nos daría i a la 3 por i a la 3? Hombre, i a la 3 es menos i. Por menos i. Y eso me daría, ojo, menos por menos. I. I cuadrado. I cuadrado. I cuadrado es ¿cuánto? Menos 1. Y sigue así sucesivamente, profe. Y así sucesivamente, claro. Mira, este es i y aquí vuelvo a tener i, miren. I cuadrado. ¿Qué espero que me dé i a la 3?
Lo hace usted en casa. ¿Qué le daría I a la 4? Lo hace usted en casa. Ahora, si usted observa acá, tengo I menos 1, menos I y 1. I menos 1, menos I y 1. ¿Qué pasó? ¿Qué puedo decir ahí? Está Que las repitiendo. potencias de I se repiten cada cuánto. Cada cuarta potencia. Nota. Cada 4, ¿no? Cada 4 veces, ¿no? Sí, señor. Las potencias de I se repiten cada 4 potencias. O tienen un ciclo 4. O tienen un ciclo 4. Bueno, para mañana, bueno, les voy a dejar eso a ver si son capaces de mirarlo o buscarlo. Me cuentan mañana. ¿Para qué me sirve eso? Eso me sirve mucho, especialmente los estudiantes de ingeniería eléctrica y electrónica le van a sacar bastante provecho. Después allá su docente le va a interactuar con estos valores. Por ejemplo, yo le digo Halle y a la 31. Otro, y a la 54. Otro, y sigue que lo estoy inventando, y a la 97. Y a la 153. Y a la menos 91. A ver, ¿cómo harían eso? Muchas gracias por haber asistido, muchachos. Dios les bendiga. Sería dividir en 4 y hacer un conteo, ¿verdad? Señor. Sería dividir en 4 el exponente.